Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Florencia. Pocas ciudades en el mundo despiertan la imaginación como esta, la gran urbe de la región más bella de Italia, la célebre y próspera Toscana. Durante más de 2000 años, Florencia ha sido cuna de artistas legendarios, hombres que con su capacidad creadora cambiaron el rumbo de sus respectivos oficios para siempre. Fue en Florencia donde Brunelleschi revolucionó la arquitectura, donde Miguel Ángel sacudió para siempre el arte de la escultura, e incluso donde Leonardo da Vinci aprendió a pintar. Florencia vio también nacer al gran poeta Dante Alighieri, y fue ahí donde Nicolás Maquiavelo reinterpretó la turbulenta disciplina de la política, transformándola mucho más en una guerra que en un despliegue de seducción. Y no era para menos. Después de todo, para finales del siglo XV y principios del siglo XVI, época en la que vivió Maquiavelo, Florencia ya había demostrado ser nido de innumerables conspiraciones en busca del mayor afrodisíaco de la humanidad, el poder. Durante todo el siglo XV, la ciudad de Florencia había experimentado una explosión creativa solo comparable a la que viviera la Grecia clásica 1800 años antes. Florencia se había convertido en el epicentro del brillante Renacimiento italiano. No es una exageración decir que en los talleres artísticos de Florencia y en los debates que se realizaban en sus calles empedradas, la humanidad comenzó a concentrarse en su propia belleza, antes que pensar solo en el destino que le imponía el Creador. En Florencia, pues, el hombre se descubrió a sí mismo, pero también encontró otras cosas, entre ellas su capacidad para la ambición desmedida y para la maldad. Para la llegada del año 1500, Florencia ya había sido testigo de uno de los siglos más sangrientos y turbios de la historia de Europa. Todo, como tantas otras cosas en la condición humana, comenzó con la persecución del poder. En la Florencia del Renacimiento, varias familias habían aprovechado la envidiable posición geográfica de la ciudad para hacerse de fortunas inimaginables. Algunos de esos grandes jerarcas florentinos comenzaron a buscar traducir su poderío económico en poder político. La más famosa de esas grandes familias de Florencia fue la de los Medici, dueños del banco del mismo nombre, notable institución financiera de enorme influencia, no solo en la antigua península itálica, sino en todo el continente europeo. La riqueza de los Medici fue enorme para su tiempo. En muchos sentidos, los Medici se convirtieron en la primera familia en construir una dinastía alrededor de la operación bancaria. En su apogeo, la familia Medici giró en torno de un monarca cuyo nombre es desde entonces sinónimo de la grandeza de espíritu, pero también de severidad implacable. Se trata de Lorenzo de Medici, mejor conocido por su bien ganado apodo, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo de Medici el Magnífico nació en Florencia el primer día de enero de 1449. La llegada de Lorenzo al mundo fue un gran acontecimiento en la sociedad florentina de la época. Lorenzo era, después de todo, el descendiente primogénito de la familia más importante del Quattrocento italiano, el extraordinario siglo XV que marcaría el principio del Renacimiento, quizá la época más luminosa de creatividad artística de toda la historia de la humanidad. Con el tiempo, Lorenzo se convertiría en el hombre perfecto de su tiempo, culto, inteligente y lleno de arrojo, pero también vengativo y peligroso, un hombre digno de una era de grandes cambios. Lorenzo era nieto de Cosimo de Medici el Viejo, fundador de la célebre dinastía y hombre de amplios horizontes que consiguió unir el notable poder económico de la familia Medici con el control político de la República Florentina. El abuelo de Lorenzo el Magnífico fue un hombre universalmente reconocido por su generosidad y su sensibilidad artística. Fue amigo cercano de varios de los grandes creadores del siglo XV italiano, entre ellos Donatello, que se volvió una especie de gran consejero
en materia artística. Gran conocedor de las artes, Cosimo de Medici dedicó parte de su enorme fortuna al mecenazgo, convirtiendo a Florencia en una suerte de enorme laboratorio artístico, el lugar perfecto para que florecieran varios de los más grandes talentos de la historia humana. Con su notable empuje, el patriarca de los Medici transformó el paisaje de Florencia. Fue gracias a su visión y generosidad que el corazón de la ciudad se vio engalanado por algunas de las más extraordinarias obras jamás creadas por la arquitectura. Sin la visión y respaldo de Cosimo de Medici, no existiría, por ejemplo, el maravilloso domo de Santa Maria dei Fiori, la magna catedral de Florencia, trazado por el célebre Filippo Brunelleschi, uno de los grandes genios del Renacimiento y para muchos, el padre de la ingeniería arquitectónica moderna. Cosimo de Medici tuvo 3 hijos. Los 2 primeros, Carlo y Giovanni, no tuvieron descendencia, pero Pietro, el hijo más joven de Cosimo, le dio herederos varones a la dinastía. Lorenzo fue el mayor. Con la llegada de Lorenzo de Medici, la familia más célebre de la historia florentina alcanzaría el pináculo de su fama e influencia. La ciudad brillaría como nunca antes, pero también daría paso a envidias abrumadoras. Como Ícaro, los Medici habían volado demasiado cerca del sol, y tanto poder y osadía generan resentimiento invariablemente, y con el resentimiento llegarían las conspiraciones, y con las conspiraciones, la sangre. Desde muy pequeño, el brillante Lorenzo de Medici fue criado para encabezar el imperio familiar. Lorenzo recibió la educación más sofisticada disponible en aquella época, con los tutores más extraordinarios listos para descubrirle el mundo. Lorenzo tardó poco en hacerse fama de muy capaz. Tenía, se dice, un apetito voraz por el conocimiento y una notable sensibilidad para el arte, sobre todo para la arquitectura. Era también un hombre de gran fortaleza física. La sofisticación de su crianza lo llevó a convertirse en un diplomático respetado. A pesar de ser muy joven, no tardó en ser bien recibido y reconocido, no solo en Roma, sino en las otras partes de Italia que eran entonces territorio de intrigas y desencuentros, dominadas en gran medida por el poderoso y agresivo reino de Nápoles al sur y, por supuesto, por Roma. Pero la vida interrumpiría el desarrollo natural del joven Lorenzo. En 1469, el muchacho perdería a su padre, abatido por una enfermedad pulmonar. Con apenas 20 años de edad, Lorenzo de Medici tendría que hacerse cargo no solo del gobierno de la República de Florencia, sino del notable imperio económico del banco, la empresa familiar. El gobierno de Lorenzo en Florencia estuvo marcado por el desarrollo del poderío y las artes, pero también por el miedo. Lorenzo era un hombre de carácter realmente fuerte y tenía fama de implacable. Negociador de poca paciencia, se salía con la suya muy frecuentemente. Para mantener el control de la República Florentina en el corazón de la Toscana, Lorenzo sedujo a propios y extraños, desde los miembros del consejo de la ciudad hasta comerciantes y, por supuesto, a los artistas. Además, se hizo de una muy bien ganada fama de mujeriego. Su rostro de afilada nariz, grandes ojos y un marcado prognatismo fue retratado infinidad de veces por pintores y escultores de su época. Durante toda la siguiente década, Lorenzo se volvió un hombre respetado, deseado e intensamente temido. Su prestigio se extendió gracias a la privilegiada relación que mantuvo con varios de los grandes artistas de su época y de cualquier otra: Leonardo, Miguel Ángel, Botticelli y varios de los grandes filósofos del siglo XV. La sensibilidad de Lorenzo en el terreno artístico y su incomparable habilidad política le ganaría el apodo de El Magnífico entre la población de la ciudad de Florencia. Pero la dureza de Lorenzo pronto le ganaría enemigos. Tanta gloria no podía más que despertar envidias de gran severidad y consecuencias peores. Varias de las familias de Florencia comenzaron a desear el final del régimen de los Medici. Así fue que la sociedad comenzó a conspirar. Una familia en particular estaba empecinada con derrocar a Lorenzo y a los suyos. Se trataba de los Pazzi, banqueros rivales de los Medici. Con el apoyo de la iglesia, que detestaba a los Medici, la familia Pazzi fraguó un plan descabellado y sangriento
A lo ocurrido en abril de 1478 se le conocería como la conspiración Pazzi, y sus consecuencias cambiarían el destino de Florencia y del propio Lorenzo el Magnífico para siempre. Para finales de la década de 1470, el poderío de los Medici los había llevado a una confrontación directa con los Pazzi, familia también de banqueros y de gran abolengo y respeto en Florencia. Para los Pazzi, Lorenzo de Medici y los suyos eran simplemente rivales, a muerte. Los Medici habían bloqueado el avance de los Pazzi y de otras familias florentinas como los Salviati, que para 1478 habían ya perdido la paciencia. El poder de los Medici, pensaban, simplemente se había desbordado y había que ponerle un alto, aunque fuera de la manera más brutal imaginable. Apoyados por el Papa Sixto IV, enemigo declarado de los Medici, los Pazzi y los Salviati decidieron tratar de acabar con el gobierno de Lorenzo el Magnífico y los Medici de la única manera posible: asesinándolo. Y no solo al propio jerarca de los Medici, sino también a su aliado más cercano, su colaborador, Giuliano, el hermano menor de Lorenzo. Los planes, que contaban con la venia papal y el entusiasmo de los gobernantes de buena parte de la ciudad, es conocida como una de las conspiraciones más célebres de la historia humana. El doble atentado se ejecutaría el último domingo de abril de 1478. La idea era atacar a Lorenzo y a Giuliano de Medici dentro de la mismísima Catedral de Florencia, aunque fuera delante de miles de personas. Ahí, de entre la multitud, los asesinos saltarían para apuñalar a los dos hermanos Medici. Al plan se unirían dos sacerdotes que oficiaban la misa, escondiendo puñales entre las ropas. Parecía una locura. Para entonces el plan había cambiado varias veces, pero los conspiradores ya no tenían paciencia. Lo harían ahí, en la catedral. No había marcha atrás. Francesco, jerarca de los Pazzi y la familia Salviati, además de otros conspiradores igualmente poderosos como Federico de Montefeltro, el misterioso duque de Urbino, habían decidido jugarse el todo por el todo. Sabían que de fracasar, la venganza de Lorenzo de Medici sería inmediata y absolutamente brutal. Y así fue como durante la misa del 26 de abril de 1478, un grupo de hombres armados con cuchillos agredieron súbitamente a Giuliano y a Lorenzo de Medici. En una escena parecida al asesinato de Julio César casi 1400 años antes, los hombres apuñalaron una y otra vez a Giuliano de Medici. Una puñalada perforó su corazón, tiñendo de rojo su camisa de lino blanco. Los asesinos siguieron atacándolo con saña, con 19 heridas por todo el cuerpo, además de una tremenda puñalada en el cráneo. El joven Medici se desangró bajo el majestuoso dintel que da la bienvenida aún hoy a los fieles en la hermosa Santa María del Fiore. Giuliano tenía solo 25 años de edad. Lorenzo, aterrado, corrió con mejor suerte. Gracias a su fortaleza física logró escapar de los asesinos. Con la ayuda de algunos fieles y uno de sus amigos más cercanos, Lorenzo consiguió esconderse en la sacristía. Los conspiradores habían conseguido herirlo en el cuello, pero el daño no había sido suficiente como para poner en riesgo su vida. Lorenzo, sangrando, sobreviviría para vengarse. Afuera, el resto de la conspiración Pazzi fracasaba estrepitosamente. Ni los Pazzi ni los Salviati lograrían hacerse del control del gobierno en esas horas de angustia. Desesperados, los conspiradores deben haberse dado cuenta de que sus horas en la tierra estaban contadas, porque la venganza de Lorenzo de Medici sería abrumadora. Tras sobrevivir el atentado en su contra, Lorenzo de Medici se cobró de manera rápida e implacable la muerte de su hermano Giuliano, al que amaba profundamente. La muerte de Giuliano lo sacudió hasta las entrañas y Lorenzo juró que vengaría cada gota de sangre derramada en el piso sagrado de la Catedral de Florencia. Aún así, el alcance de la conspiración debe haber sorprendido incluso al propio soberano de los Medici. No solo se trataba de un plan fraguado por las familias Pazzi y Salviati unidas. Habían participado también representantes de poderosos reyes italianos de la época en Nápoles y Urbino, y de al menos 2 destacados miembros de la Iglesia.
No es una exageración decir que prácticamente todo el mundo de su tiempo había deseado la muerte de la dinastía Medici. Varios soldados profesionales, auténticos sicarios del siglo XV, habían sido contratados para acabar con la dinastía Medici. Lo increíble, en cualquier caso, era que la conspiración hubiera fallado. Con semejante consenso de odio a su alrededor, Lorenzo tenía suerte de seguir con vida, y él lo sabía. En las horas y días posteriores al atentado que le quitó la vida de manera salvaje a Giuliano de Medici, varios de los sospechosos de haber participado en el asesinato fueron ejecutados y sus cuerpos arrojados sin miramientos a las calles de Florencia, donde la multitud enardecida los despojó de las ropas y los pateó y arrastró hasta convertirlos en una masa irreconocible de piel, huesos y sangre, para finalmente tirarlos al Arno, el río que cruza la ciudad, testigo mudo de siglos de luchas brutales por el poder. Los conspiradores de mayor peso también fueron detenidos e interrogados. Francesco Pazzi, el jerarca de su poderosa familia y cabeza de la conspiración, simplemente se negó a aceptar plenamente el papel que tuvo en el atentado. Sabía que si aceptaba su responsabilidad perdería la vida. La perdió de todos modos. Malherido después del fallido atentado, Pazzi fue colgado de una de las ventanas de los hermosos edificios del gobierno florentino en el corazón de la ciudad. Lo mismo pasó con varios importantes miembros de la familia Salviati, entre ellos Francesco, el arzobispo de Pisa, y Jacobo Salviati, su hermano. Murieron ahorcados. Alrededor de ellos colgarían los cuerpos de varios otros conspiradores. Un escarmiento salvaje. Algunos cayeron después hasta la multitud que descargó su indignación profanando los cuerpos salvajemente. Pero la muerte de varios de sus miembros no sería lo peor de las consecuencias de la fallida conspiración para la familia Pazzi. Los Pazzi serían echados de Florencia, repudiados por haber teñido de sangre la catedral de la ciudad y atentado contra los Medici. Perdieron todas sus posesiones e incluso tuvieron que enfrentar el dolor de ver desaparecer su nombre, su apellido, de cualquier sitio donde estuviera inscrito en Florencia. Para los Pazzi, que habían sido una familia reconocida por siglos en Florencia, el precio de atentar contra la vida de Lorenzo y Giuliano de Medici fue la más cruel imaginable. Simplemente se esfumaron de la historia. Su nombre se volvió poco menos que impronunciable en la gran ciudad toscana. Pero las consecuencias también serían terribles para Lorenzo y para la ciudad que tanto amaba. Indignado por la inenarrable ejecución del arzobispo Salviati de Pisa, el Papa Sixto IV, que también había participado en la conspiración pero había optado por fingir demencia, se alió con el reino de Nápoles para atacar Florencia. Vendrían años de lucha. Lorenzo de Medici viviría 14 años más. Sus últimos días estarían marcados por la dificultad económica y política. Al morir en 1492, Lorenzo dejaría una Florencia más débil. A pesar de su poder, fama y gallardía, Lorenzo el Magnífico de Medici no logró mantener en marcha el florecimiento extraordinario de la gran capital artística de la Italia renacentista. Su sucesor, su hijo mayor Piero, conocido como el Desafortunado, perdería el poder en Florencia después de doblar las manos ante el rey de Francia, que había invadido la región tras la muerte de Lorenzo. Al poco tiempo, los Medici se verían obligados a dejar Florencia. Volverían años después, pero solo para gobernar por un breve periodo. Después del glorioso siglo XV llegaría una era mucho más oscura para los Medici y para la bella Florencia que tanto querían. El siglo XVI sería violento. El río Arno se teñiría de sangre. Para entonces, Lorenzo el Magnífico era un recuerdo que comenzaba a desvanecerse. Un momento luminoso pero complejo en la historia de la gran ciudad italiana. Lorenzo había muerto con tristeza. En el fondo, quizá, el gran monarca toscano nunca pudo recuperarse de lo que vivió aquel terrible domingo de abril, cerca del altar de la Catedral de Florencia, una de las ciudades más extraordinarias de la historia humana. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías.
Producido en Clio por Daniel Krause.